Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Estamos llegando ya al final de la vida de Jacob, y nos encontramos con este relato que nos habla de cómo fue honrado por los egipcios al final de sus días. Lo primero que nos llama la atención es que se trate de 70 días. No es un número de días muy común en el relato bíblico. A lo sumo encontramos que a Moisés y a Aarón se les honró por 30 días. En el caso de Saúl apenas llega a 7 días. Pero en este caso se habla de 70 días en los cuales fue llorado Jacob por los egipcios. La verdad es que cuando nos ponemos a revisar el relato de los egipcios, nos damos cuenta que para ellos honrar a sus autoridades, en especial al faraón, era por lo general algo que se hacía por 72 días. Así que podemos darnos cuenta de que a Jacob se lo está honrando como si fuese una autoridad. De hecho, el embalsamamiento que se le da al parecer es el que se hacía a las autoridades más importantes. Los egipcios tenían 3 tipos de embalsamamiento. El más pobre era el que se hacía entre los que no tenían recursos. El término medio era algo que se hacía solamente para las clases medias, pero el más alto es el que se hace para Jacob, y era el que costaba 1 talento de plata. Para ponerlo en términos que sea relacionado a nuestros tiempos, es como hablar de 16 años de trabajo de un obrero. Eso era lo que costaba el embalsamamiento que se hace a Jacob. Adicionalmente se menciona que cuando José está llevando a su padre a enterrar a Canaán, lo acompaña una comitiva de parte de las autoridades egipcias, y que cerca de llegar, se realizan unas honras fúnebres que son de tal impacto entre los habitantes de Canaán que le ponen por nombre Abel Mizraim, que significa duelo o lamento de los egipcios. Hasta ese punto llegó a conocerse de la muerte de Jacob. Todo esto nos habla de la misericordia de Dios, de cómo Él supo primeramente honrar a su hijo, corregir a su hijo y disponer todas las cosas para que fuese honrado al final de sus días. Nosotros tal vez no lleguemos a tener el funeral que tuvo Jacob. Tal vez las naciones no vengan a nuestras honras fúnebres a lamentar por nuestra pérdida, pero una cosa sí es segura. Dice el Salmo 116:15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y sabemos que cuando llegue nuestro tiempo, esa muerte será estimada a los ojos del Señor. Y más aún nos dice el libro del Apocalipsis, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No nos hace falta toda la honra fúnebre que recibió Jacob. No nos hace falta que las naciones vengan a llorar por nuestra muerte, porque sabemos que cuando estemos en la presencia de Dios, Dios mismo nos honrará y sus ángeles alrededor también estarán celebrando, porque ahora estamos en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga.